Alumnos, continuando con el capítulo de anatomía humana, el día de hoy vamos a desarrollar el sistema nervioso humano. Nuestro cuerpo se encuentra en contacto directo con el medio ambiente. Los estímulos, como agentes físicos, químicos y biológicos, van a desencadenar una respuesta ante ese estímulo. El sistema nervioso está conformado por una unidad básica funcional denominada neurona. Las neuronas son aquellas que van a elaborar y procesar los estímulos. Esos agentes físicos, químicos y biológicos van a ser estímulos para desencadenar una respuesta por esta unidad biológica llamada neurona. Sí, el componente básico de este sistema nervioso es la neurona. Pero no son las únicas células. Hay otras células, como las neuroglias o células de glia, que van a colaborar, van a cobijar, van a proteger a estas hermosas células llamadas neuronas, que son las células más importantes de nuestro cuerpo. Sí, la neurona es una célula nerviosa que va a llevar a cabo el transporte, el procesamiento de los estímulos en el cerebro y posteriormente dar una respuesta específica ante ese estímulo. Esta neurona está conformada por dos componentes. El lugar donde se alberga el citoplasma, ¿no?, se denomina cuerpo o soma. Tiene una prolongación, de donde sale una prolongación con ramificaciones largas y cortas. Estas ramificaciones largas y cortas se denominan, la prolongación larga se denomina axón y las prolongaciones cortas se denominan dendritas. El cuerpo soma tiene prolongaciones largas que se denominan axón y prolongaciones cortas que se denominan dendritas. Esta neurona tiene también a lo largo de su axón una envoltura que le va a permitir transportar el estímulo de una forma eficiente. Esta envoltura que ustedes están observando aquí se denomina vaina de mielina. La vaina de mielina. A ver, profesor, de nuevo, ¿puede repetir? Claro. La neurona es la unidad básica de todo el sistema nervioso. Es la unidad básica, funcional, morfológica del sistema nervioso. Es decir, ellos van a procesar, transportar los estímulos. Esta neurona presenta dos componentes. El lugar donde se encuentra el citoplasma y el núcleo se denomina cuerpo o soma. De esta parte sale una prolongación larga, denominada axón, y unas prolongaciones cortas, denominadas dendritas. El axón está envuelto por medio de una membranita. Esta membranita se denomina vaina de mielina. La vaina de mielina va a permitir la conducción del estímulo de una forma eficiente y rápida. En la parte posterior del axón hay una serie de ramificaciones. Cuando este axón se ramifica, ¿no?, inicia su ramificación, se denomina telodendrón, ¿no? El axón cuando se ramifica, se denomina telodendrón. El telodendrón tiene una serie de ramificaciones que van a terminar en un botón sináptico. Profesor, ¿cómo es ese botón sináptico? El botón sináptico es un lugar donde la neurona se va a conectar o va a tener un acercamiento hacia la otra neurona. Porque las neuronas se conectan entre sí. Las neuronas están asociadas íntimamente. Se ha determinado que una neurona puede conectarse con miles de neuronas. Las neuronas están conectadas. Pero, ¿cómo es la conexión entre las neuronas? Se ha determinado que las neuronas se conectan de soma a axón. Soma a axón. Es decir, la cabecita con la colita
y la colita con la cabecita. Y así sucesivamente. Las conexiones siempre van a ser de soma a axón. Soma a axón. Se ha determinado que una neurona puede estar conectada con miles de neuronas. Es decir, la dendrita, imagínate que esta dendrita de acá, o este soma, ¿no? Está conectado con miles de neuronas, ¿no? Algunas hasta mencionan hasta 50.000 neuronas pueden estar conectadas, ¿no? Pero hay una cantidad de neuronas que pueden estar conectadas y que van a permitir el transporte del estímulo de una forma rápida y eficiente, ¿no? Ahora, otro detalle importante que le estaba mencionando es que cuando dos neuronas se acercan, hay un lugar, ¿no? Hay un lugar de conexiones. Hay un acercamiento de conexiones. Ese acercamiento próximo entre una neurona que tiene la dendrita y el axón se llama sinapsis. Las ramificaciones terminan en un botón sináptico, ¿no? Entonces esta neurona, imaginemos que este es el axón, ¿no? De otra neurona. Este axón se ha ramificado y ahora se va a conectar ¿con quién? Con el soma, ¿no? Y este soma justamente va a tener una conexión con esta otra neurona del axón. Ahora, el axón tiene las ramificaciones que le dije, ¿no? Estas ramificaciones. Y van a terminar ¿en dónde? En un botón sináptico. Miren mi dedo. En mi dedo viene a ser la punta del axón, ¿no? Hay varias puntas, ¿no? Hay varias ramificaciones, ¿no? Hay miles y miles de ramificaciones. Pero imagínate, una ramificación aquí es mi dedo. Y este dedo, la parte apical del dedo de esta ramificación se denomina botón sináptico. Profesor, o sea que hay miles de dedos conectando a un soma. El axón se conecta muchas veces, ¿no? Y van a haber entonces bastantes botones sinápticos conectándose al soma. Mi dedo es como un botón sináptico. En este botón sináptico se van a transportar unas sustancias llamadas neurotransmisores. O sea, el estímulo se transporta en forma de sustancia química. Esa sustancia química, ¿saben cómo se llama? Neurotransmisores. Cuando dos neuronas se acercan, lo que hacen es intercambiar sus sustancias. Intercambiar sus neurotransmisores. Hay algunos neurotransmisores conocidos, como la dopamina, la acetilcolina, la adrenalina, la noradrenalina. Hay una variedad de sustancias químicas que van a transportar diferentes tipos de estímulos, ¿no? Entonces, esas sustancias son las que se conectan, son las que se transportan en forma de estímulos. ¿No se olviden, ¿eh? Ok. ¿Repetimos, no? Claro. Dos neuronas se conectan. Estas neuronas cuando se conectan se forma una sinapsis, un acercamiento. Ese acercamiento se da justamente por medio del botón sináptico, que es la parte apical de la ramificación. Y este botón sináptico transporta una sustancia química hacia la otra neurona que se denomina neurotransmisor. Este neurotransmisor se transporta a la otra neurona. Los neurotransmisores conocidos ya les mencioné, ¿no? La adrenalina, la noradrenalina, hay una variedad, la acetilcolina, ¿no? Son algunas de las neurotransmisores, ¿no? Ahí también está la dopamina, ¿no? Ok. Entonces, eso justamente es el transporte de sustancias por medio de las neuronas, ¿no? El transporte, de estímulo por medio de las neuronas. Entonces, los estímulos se transportan en forma de sustancias químicas, no se olviden, sustancias químicas. Profesor, y morfológicamente, ¿cómo es el sistema nervioso? ¿De qué está conformado? Ya hablamos de la unidad básica, ¿no? Ahora vamos a hablar de los componentes del sistema nervioso. Entonces, todo está conformado de neuronas. Y este sistema nervioso se organiza en órganos, ¿no? Se organiza en órganos. Tenemos dos componentes, ¿no? Dos componentes de órganos, tenemos aquí por este lado, el SNC. ¿Qué significa? Significa Sistema Nervioso Central, ¿no? Y el SNP, ¿qué significa? Sistema Nervioso Periférico. Profesor, ¿el sistema nervioso central cuál es, profesor? El sistema nervioso central es el encéfalo, ¿no? Es lo que lo conocen como el cerebro, ¿no? El lugar donde se procesa el estímulo. El encéfalo, el cerebro. Profesor, pero el cerebro lo llevamos a esta parte voluptuosa de aquí. Pero no solamente es cerebro, sino hay varios componentes, miren.
no solamente es una parte voluminosa, sino también hay varios componentes, ¿no? En verdad, el encéfalo está conformado de tres cerebros. ¿Tres cerebros, profesor? Sí, en los vertebrados, ¿no? Hay tres cerebros. Bueno, en algunos de ellos hay diferencia, ¿no? En las aves, en los mamíferos, en los reptiles, hay diferencia en cuanto al desarrollo de una parte del cerebro, ¿no? Que lo vamos a ver ahorita. Entonces hay tres cerebros. El cerebro anterior, que es el de acá, lo de color rojo, miren acá, lo de color rojito se llama cerebro anterior. Y lo de aquí, que está en la parte central, se denomina cerebro medio. Y la parte de aquí, de color verde, se denomina cerebro posterior. ¿Otra vez de nuevo? Ya. En la parte de arriba, del color rojito, se denomina cerebro anterior. Bueno, algunos le llaman con un solo nombre, le llaman prosencéfalo. Ah, prosencéfalo. Entonces, la parte del cerebro anterior es el prosencéfalo. No te olvides, ¿ah? No te olvides, prosencéfalo. Y lo que está de color rojito, profesor, dijo usted, cerebro medio. ¿También tiene otro nombre? Claro, también le llaman mesencéfalo. Mesencéfalo. ¿No? Y por último tenemos acá al cerebro posterior, la que está de color verde. ¿Saben cómo le llaman? Le llaman romboencéfalo. ¿Listo? ¿Te acuerdas o no? Prosencéfalo, rojo, mesencéfalo, azul, y romboencéfalo, verde. ¿No? Cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior. ¿Por qué explico todo eso? Lo que pasa es que en esos cerebros van a haber componentes. Miren, por ejemplo, ¿cuál es la parte más desarrollada? Si una pregunta en el examen, ¿cuál es el cerebro más desarrollado? Ah, profesor, lo que está de color rojo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Prosencéfalo. Y en lo que está de parte rojo, en el prosencéfalo, la parte más voluminosa, que se denomina corteza cerebral, o llamado también cerebro, es el componente más importante del encéfalo. En el prosencéfalo encontramos una parte voluminosa llamada cerebro que cubre o que es la parte más importante debido a que en este lugar se procesa la mayor parte de estímulos en este lugar llamado corteza cerebral o cerebro, ¿no? Ahí está. Profesor, pero en la prosencéfalo no solamente hay cerebro, mira jóvenes, sino también hay otro componente, ¿no? Acá. Este componente que después de puntiaguda está formado por estas cositas de aquí, miren, estos términos, que significa órganos que se encuentran dentro de esa parte. En verdad es un poco más complicado, pero quiero hacerlo lo más sencillo, jóvenes, ¿no? El cerebro se ha formado por un componente llamado telencéfalo, ¿no? Telencéfalo. Pero son muchos encéfalos, claro, así se denominan justamente para poder dividirlo o ver cómo se van desarrollando esos componentes, ¿no? Entonces, cuando en la etapa embrionaria, primero solamente hay tres cerebros. De esos tres cerebros se van dividiendo y van formando finalmente todos los componentes que le he puesto ahí, ¿no? Entonces, de esa manera se puede observar cómo se ha desarrollado el cerebro a lo largo de la evolución, ¿no? Entonces, el cerebro se formó por el telencéfalo. Y estos componentes de aquí se formaron por el diencéfalo. Diencéfalo. Profesor, ¿estos componentes quiénes son? El epitálamo. Ese de acá, miren aquí, mira, esta puntita de acá es el epitálamo, o llamado también glándula pineal. Profesor, ¿y este de acá qué es? Bueno, esta parte de acá es el tálamo, este es el tálamo, este es el cuerpo calloso y este es el tálamo, miren, el tálamo es el lugar regulador y distribuidor de los estímulos. Cuando los estímulos llegan o están cerca del cerebro, o te llegan al encéfalo, el tálamo distribuye los estímulos. Los estímulos, por ejemplo, visuales, los estímulos olfatorios, toda la mayor parte de estímulos son distribuidos hacia diferentes lugares del cerebro, ¿no? Eso es importante, ¿no? El tálamo, distribuidor de estímulos. Entonces, ¿y esta bolita de acá qué es, profesor? Miren, esta es un órgano sexual en el cerebro. No, lo que van viendo acá, en verdad, jóvenes, se denomina hipotálamo. El hipotálamo es importante en nuestro cuerpo debido a que regula las funciones.
ahí se elaboran sustancias llamadas hormonas que regulan las funciones en nuestro cuerpo. Regulan, por ejemplo, hay hormonas que regulan por ejemplo, la elaboración de sustancias que regulan el crecimiento de nuestro cuerpo, ¿no? Regulan, por ejemplo, regulan los órganos sexuales, los gametos sexuales, la formación y crecimiento de los gametos sexuales. Regulan también, por ejemplo, la producción de la leche materna, de una serie de hormonas, en verdad, que van a ser importantes. Casi el 80% de hormonas que regulan funciones se encuentran en el hipotálamo, en este lugar de acá. Hipotálamo, por eso es importante, es órgano regulador de funciones. El hipotálamo tiene una función importante para nuestro cuerpo, ¿no? Hipotálamo, no se olviden. Entonces, ¿y qué es el hipotálamo? Es el centro regulador hormonal, ¿no? Se producen hormonas. Hormonas de dos tipos, ¿no? La adenihipófisis y la hipófisis, ¿no? Es lo que justamente vamos a observar acá. Ok, ya profesor. El tálamo, me dijo usted, distribuidor de estímulos. Y el hipotálamo produce hormonas, ¿no?, que regulan nuestras funciones, ¿no? Ok, ¿todo esto qué es? Prosencéfalo o cerebro anterior. ¿Y lo del medio, profesor? El medio, miren acá, lo del color azul y lo del color verde tienen un nombre. ¿Saben cómo se llaman? Se denomina tronco encefálico. El tronco encefálico. El tronco encefálico, ¿no?, que es todo esto se llaman tronco encefálico. El tronco encefálico tiene la función de regular funciones mecánicas, funciones voluntarias, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de nuestros músculos, ¿no? El movimiento de nuestros músculos, cuando hay contracciones rápidas, cuando hay por ejemplo, respuestas rápidas, generalmente el que lleva a cabo esas respuestas son justamente el tronco encefálico, ¿no? El tronco encefálico tiene esa función. Pero también el tronco encefálico se va a encargar de llevar a cabo la regulación entre el sueño y la vigilia. El sueño y la vigilia. Es decir, uno permanece despierto, ¿no?, y tiene también un momento donde ya está cansado, tiene que descansar, ¿no? Entonces, ¿qué lo regula? ¿Qué regula la vigilia y el sueño? ¿Qué lo regula? Lo regula el tronco encefálico, ¿no? También se ha determinado que en este lugar se regula la respiración. Por ejemplo, en el bulbo raquídeo, que es el de acá, se regula la respiración, se regula también el latido cardíaco, ¿no? Una serie de funciones importantes en nuestro cuerpo se van a regular en el tronco encefálico. También el ciclo circadiano, que es justamente el tiempo las horas de que uno debe descansar, ¿no? En qué momento uno regula el sueño, donde debe descansar nuestro cuerpo, ¿no? Ese horario cronológico, ¿no?, que uno automáticamente ya tiene definido, ¿no?, que justamente lo da el tronco encefálico. Se desarrolla justamente en este lugar. Se llama ciclo circadiano, ¿no? En el tronco encefálico se desarrollan esas funciones. Ahora, otro tema importante es la parte de acá, ¿no? Es el cerebelo, ¿no? En el cerebelo se regula o se corrigen los errores que se desarrollan en los movimientos, ¿no? Por eso justamente también este órgano se denomina como el que se encarga de ver el equilibrio de nuestros movimientos, ¿no? Las personas justamente que tienen un deterioro o un daño en este órgano van a tener problemas en cuanto a la direccionamiento de esos movimientos, ¿no? Es importante. Esa función del cerebelo. Ok, entonces eso justamente es el cerebelo. Es todo lo que conformaría esta parte de acá. Pero detallen un poco. Esta parte de aquí se denomina protuberancia, que es la de acá, ¿no? La protuberancia. Y la parte de aquí se llama bulbo raquídeo. Profesor, ¿y el cerebelo dónde pertenece? El cerebelo pertenece a este lugar. El bulbo raquídeo
es solamente esto, pero el cerebelo pertenece aquí. Bueno, se ha determinado también, justamente, que la protuberancia del cerebelo fueron originadas por una región denominada, o por una parte del cerebro denominada metencéfalo, el metencéfalo, ¿no? El metencéfalo formó la protuberancia y el cerebelo. Y el mielencéfalo originó el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, también llamado médula oblonga, también le llaman así, ¿no? Ok, jóvenes, miren, entonces ya hemos desarrollado los componentes de un encéfalo, ¿no? ¿Listo? Ahora, por acá tenemos al sistema nervioso periférico, conformado por los nervios. Miren, observen esta imagen. Ya hemos hablado del cerebelo, del encéfalo, ¿no? El sistema nervioso central. Ahora vamos a hablar de estas ramificaciones. Esta rama larga que recorre todo nuestro tronco, ¿no? El tronco de nuestro cuerpo, se denomina médula espinal. La médula espinal, ¿no? Y ahí tenemos la médula espinal. La médula espinal recorre todo nuestro cuerpo. Profesor, ¿la médula espinal es un componente del sistema nervioso periférico? Sí, es un componente no del sistema periférico, sino del sistema nervioso central, que no lo he puesto aquí, ¿no? El sistema nervioso central no solamente está conformado por encéfalo, sino también está conformado por la médula espinal. Eso me olvidé de decirlo, ¿ya? Entonces, encéfalo y médula espinal conforman al sistema nervioso central, ¿ya? Y el sistema nervioso periférico está conformado de nervios. ¿Y qué son los nervios? Los nervios son los que recepcionan y transportan los estímulos de diferentes órganos. Órganos externos u órganos internos. Órganos externos, estamos hablando de músculos, ¿no? La piel, ¿no? Esa información, esos estímulos que son captados por nuestros receptores de la piel, en el músculo, son transportados ¿por quién? Por los nervios. Ahí están los nervios, miren. ¿Cómo salen de la médula espinal, ¿no? Los nervios. Y hay dos tipos de nervios, jóvenes. Hay dos tipos de nervios. Hay los nervios craneales, son los que salen justamente de la cabeza, la parte del cerebro. Del encéfalo salen, miren. Del encéfalo salen estos nervios craneales. ¿Por qué? Porque recorren toda la parte de la cara, ¿no? Toda la parte de la cara, ¿no? Esta parte de la se ramifican y empiezan a formar una serie de nervios, que captan los estímulos, ¿no? Captan los estímulos de esos lugares, ¿no? Nervios craneales. ¿Cuántos son? Son 12 nervios craneales aproximadamente en el humano, ¿no? Aproximadamente no, sino son 12 nervios craneales que encontramos en el humano, ¿no? Ok, y después también tenemos a lo largo de la médula espinal, tenemos nervios raquídeos, ¿no? Que salen desde el cuello aproximadamente, ¿no? Estos nervios raquídeos recorren todo nuestro cuerpo. ¿Cuántos nervios raquídeos tenemos? 31 nervios raquídeos. Y listo, miren acá, tenemos nervios craneales y nervios raquídeos. Miren, y el sistema nervioso periférico está conformado de dos componentes, el autónomo y el somático. Pero, ¿qué significa autónomo? Autónomo porque estos nervios van a transportar el estímulo de una forma no voluntaria, ¿no? Es decir, lo regula el encéfalo. Estos estímulos van a ser transportados, ¿no? De una forma involuntaria. Por ejemplo, un ejemplo de ello es el movimiento de nuestras vísceras, ¿no? El movimiento, por ejemplo, de nuestros músculos, los músculos intestinos, ¿no? Que todo regula los movimientos del intestino, el latido del corazón, la contracción y relajación de los pulmones, ¿no? En la respiración. Todos esos órganos justamente son regulados por el sistema nervioso autónomo. Entonces, sistema digestivo, sistema excretor, ¿no? Son regulados por el sistema nervioso autónomo. Ok, entonces ahora vamos a hablar del otro tipo de sistema, el sistema nervioso somático. El somático tiene una acción voluntaria, o sea, sí podemos ejercer ese movimiento, ¿no? De forma voluntaria. Y justamente aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos aquí a un músculo, nosotros podemos regular el movimiento de ese músculo, ¿no? Si por ejemplo tenemos un golpe, automáticamente nosotros contraemos nuestra
nuestro músculo, ¿no? Cuando tenemos nuestro músculo, ¿por qué? Porque está causando un dolor, hay un efecto. Ese estímulo va a tener una respuesta rápida, ¿no? Es una forma voluntaria. Generalmente nuestros músculos esqueléticos tienen una respuesta rápida, una respuesta voluntaria y rápida. No se olviden eso. Se ha determinado que las respuestas rápidas y voluntarias de nivel somático son generalmente desarrolladas por la médula espinal y el tronco encefálico que mencionamos, ¿no? O sea, cuando ustedes tienen un movimiento rápido en nuestro cuerpo, una reacción rápida, una respuesta rápida, ¿quién regula esa respuesta? La médula espinal y el tronco encefálico. No se olviden eso, ¿eh? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen un contacto y automáticamente, ¿no?, ustedes responden al estímulo, no, eso es un acto voluntario que lo regula médula espinal y tronco encefálico. No se olviden eso. Ok, y esta imagen me ayuda a saber más o menos. Esta imagen lo he puesto, no es porque forme parte del componente somático, sino que quiero aquí graficar cómo se desarrollan los estímulos, ¿no? Por ejemplo, si este estímulo es por un movimiento de un músculo esquelético, llega a médula espinal y médula espinal responde al estímulo, ¿no? ¿Cómo se denomina al nervio que lleva el estímulo a la médula espinal? ¿Cómo se denomina? El que lleva el estímulo a la médula espinal, o sea, al sistema nervioso central, se denomina nervios sensoriales, porque llevan la sensación, llevan el estímulo, ¿no? Y lo que responden se denominan nervios motores, ¿no? Entonces, ¿para qué funciona aquí el cerebro si es médula espinal? ¿Que se llega al cerebro cuando un músculo? No, bueno, eso es general, pues, ¿no? Una imagen general. Pero cuando los estímulos llegan al cerebro, son de acción involuntaria, ¿no? Son las de acá, ¿no? Las autónomas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, mi intestino quiere digerir, no quiere moverse para digerir, ¿no? Para digerir el alimento, para absorber y digerir el alimento, o producir sustancias? ¿Quién regula esas funciones? Mi respiración, ¿no? ¿Quién regula esas funciones? O de repente el pensamiento, la lectura, ¿no? ¿Quién regula esas funciones? Lo regula el encéfalo, el cerebro, ¿no? Entonces, van a la médula espinal, ¿no? Los nervios sensoriales llevan información a la médula espinal y lo llevan al encéfalo, ¿no? Todas esas funciones. Ok, jóvenes, entonces eso justamente es la forma cómo se desarrolla un estímulo, ¿no? Cómo se ejerce un estímulo. Se llama arco reflejo estos procedimientos, ¿ya?, de transporte de estímulos, ¿no? Se lleva el estímulo al cerebro y el cerebro da una respuesta por medio de los nervios motores. Este es un arco reflejo que simboliza de qué forma se transporta, se procesa y se da la respuesta del estímulo, ¿no? Otra cosa importante que quiero mencionar a los jóvenes es que el encéfalo, el cerebro, tiene una serie de sectores, ¿no? Se denominan... El cerebro está dividido en dos partes, ¿no? Dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿no? Y el cerebro también está dividido en lóbulos, ¿no? Lóbulo frontal, lóbulo, ¿no?, parietal y lóbulo occipital. Y los lados se denominan lóbulos laterales, ¿no? Los lados, ¿no?, laterales. Ok, y en cada lóbulo se ha determinado una serie de estímulos, se procesa una serie de estímulos. Por ejemplo, el de acá